Bueno, quiero explicarles un poquito cuál va a ser el contenido de esta clase que vamos a tener. Son 6 sesiones. Vamos a tener 4 sesiones hoy y 2 sesiones mañana. Creo que una por la mañana y una por la tarde mañana. Vamos a estudiar algo relacionado con la adoración. Hace unos años me puse a estudiar el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Son 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Y no pensé que iba a ampliar tanto ese tema, pero finalmente era tanto el material que escribí un libro que se llama, está solamente en inglés, pero acabo ayer de traducirlo al español, está completamente traducido y se va a publicar en los próximos 2 meses. El libro se llama Worship at Satan's Throne. Adoración en el trono de Satanás. Está disponible en inglés en nuestra caseta allá en el lugar de reunión. Tienen algunos ejemplares. Lo que voy a compartir en esta clase viene precisamente de este libro. Es el contenido de este libro, aunque desde que escribí el libro hace un año tengo mucho material adicional ahora. Así que esto es lo que voy a compartir. Si leen inglés, van a poder tener todo el material. Si no leen inglés, dentro de los próximos 2 meses va a estar disponible en los ABCs en español, porque ya la casa publicadora hemos estado en contacto y ellos ya dicen que van a publicar el libro en español. Y en español va a estar más amplio que en inglés, porque voy a añadir el material que he descubierto desde que se publicó en inglés. También quiero mencionar, antes de comenzar, que lo que vamos a estudiar aquí es bien intenso. Es decir, aquí no voy a contarles muchas historias, no voy a entretenerlos. Es un estudio bien intenso y profundo de la Biblia. No es algo fácil, pero es algo supremamente importante para esta época. Así que ojalá que puedan no desanimarse después de las primeras 2 sesiones, donde vamos a estudiar bien intensivamente la Biblia. Con el transcurso de las sesiones van a entender más y más. Es decir, que las primeras 2 sesiones, como hay tanto material, tanta información, les va a parecer un poquito complejo. Pero ya cuando esta tarde hablemos sobre el espíritu de profecía, lo que presenta el espíritu de profecía, sobre lo que vamos a hablar esta mañana, y ya mañana cuando hagamos la aplicación a nuestra época, van a poder juntar todo y va a tener mucho sentido y van a entender la suprema importancia de lo que vamos a hablar. También quiero mencionar que tengo un material que he traído. Algunos de ustedes sabrán que por muchos años yo vendí materiales en cassettes. Pues los cassettes ya pasaron de moda. Aunque hay gente todavía que pide mucho a nuestro ministerio. Es increíble la cantidad de personas que todavía piden cassettes. Pero he traído una serie en CD y MP3. Son varias diferentes series, son 6 series distintas con 50 temas nuevos que no están en los cassettes. Son más de 60 horas de material sobre el santuario, sobre eventos finales, sobre doctrinas bíblicas, y este material está disponible por $100, los 50 temas. O sea, son 60 horas, así que sale menos de $2 cada uno de los temas. Tengo algunos pocos juegos disponibles, así que si quieren conseguirlos aquí, los pueden conseguir. Traje 6 ahora, tengo más en la pieza, tengo como 20 juegos que traje. Así que si están interesados pueden hablar conmigo después de la clase. Quiero entregarles listas, aquellos que estén interesados, si pueden levantar la mano y les vamos a facilitar una lista de estas que tiene el contenido. Básicamente le dice qué es lo que contiene cada uno de los CDs y MP3s y cuáles son los temas que tiene, una explicación corta del contenido de cada uno. ¿Perdón? En inglés no tengo aquí, pero en la caseta de Secrets Unsealed, sabe que hay un cuarto allá donde tienen varios displays. Allí hay muchísimo material en inglés que puede conseguir. Incluida en esta serie tengo una serie nuevecita que grabé la semana pasada sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis. Daniel 2, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17.
que es una profecía bien compleja. Así que ahí tienen la información, lo pueden conseguir aquí y ahí está la dirección. Si no pueden conseguirlo aquí, pues siempre pueden pedirlo por correo. Dígame, hermano. Lo que voy a presentar ahora está en uno de los CDs. Déjeme decirle en cuál CD está el material. En la primera serie, Los Chascos Gloriosos del Santuario, es una serie pero completamente distinta de Mirar el Santuario. Está allí, ustedes pueden ver adoración en el trono de Satanás. Es un tema de más de 2 horas que contiene básicamente lo que voy a compartir aquí. Claro que lo que voy a dar aquí es más extenso porque tenemos 6 horas, mientras que este tema tiene solamente 2 horas. Así que, ¿alguna pregunta? ¿O tenemos la oración y entramos de lleno? Ok, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en este congreso tan especial. Te damos gracias, Padre, porque tú estás influyendo sobre la juventud hoy en día para levantar en alto nuestro mensaje, nuestro estilo de adoración, para levantar en alto el espíritu de profecía y la verdad presente. Te pedimos, Padre, que bendigas este seminario, que bendigas todas nuestras sesiones. Danos, Señor, claridad de pensamiento para que podamos comprender. Y te pido, Señor, que nos ayudes no solo a comprender, sino a regresar a nuestras iglesias y a compartir lo que vamos a estudiar, porque es de suprema importancia. Te damos gracias, Padre, por la promesa de tu compañía, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar leyendo un par de citas. Una de las citas es de un autor con el cual estoy en desacuerdo casi en todo. Está en sus conceptos proféticos, yo diría que 99,99% es error. Pero la cita que voy a leer es el 0.1% que tiene correcto. Y luego voy a leer una cita de la hermana White donde ella básicamente dice lo mismo. El nombre de él es Hal Lindsey. Es un dispensacionalista, o sea, cree en el cumplimiento de las profecías allá en el Medio Oriente con los judíos literales y una guerra, una batalla de Armagedón allá en Tierra Santa, todo ese panorama profético. ¿Cómo? Viste de blanco, sí. Ahora, fíjese lo que él dijo. Esta cita la encontramos en su libro Vanished into Thin Air. Yo la traduje, página 276. Escuchen lo que dice. Está hablando sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Dice, yo creo, al igual que muchos eruditos, que estas 7 cartas no fueron escritas tan solo a 7 iglesias literales. Fíjense que es interesante, dice, yo no creo que estas 7 cartas fueron escritas nada más a 7 iglesias en Asia Menor, porque había muchas más iglesias en Asia Menor que estas 7. Sin embargo, se escogieron específicamente 7. Él dice, yo creo que no solamente fueron escritas a estas 7 iglesias literales, que tenían problemas reales, sino que también tienen una aplicación profética a la historia de la iglesia. ¿Están entendiendo lo que está diciendo? Es de que las 7 iglesias no solo se aplican a 7 iglesias allá en Asia Menor, sino que las 7 iglesias ilustran lo que iba a pasar en toda la historia de la iglesia. Sigue diciendo, yo creo que estas 7 iglesias fueron escogidas y puestas en su orden por nuestro omnisciente Señor, porque tenían problemas y características que iban a profetizar 7 etapas de la historia por las cuales habría de pasar la iglesia universal. Está diciendo que las 7 iglesias ilustran 7 periodos de la historia de la iglesia universal, desde los días de los apóstoles hasta la segunda venida de Jesús. Es decir, las 7 iglesias representan 7 periodos de historia eclesiástica. Ahora, es interesante, Elena White concordó con esta idea de Hal Lindsey, aunque ella escribió mucho antes. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 585, Hechos de los Apóstoles 585,
dice ella lo siguiente: los nombres de las 7 iglesias son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Interesante. Los nombres de estas 7 iglesias son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. En otras palabras, ambos de estos autores o escritores concuerdan de que las 7 iglesias eran 7 iglesias reales en Asia Menor. Pero dicen que esas 7 iglesias representan o simbolizan 7 periodos consecutivos de la historia de la iglesia. Ahora, es interesante analizar la secuencia de las 7 iglesias. Las 7 iglesias son Éfeso, y voy a poner esto aquí para que lo puedan visualizar. Esmirna, luego tenemos Pérgamo, luego entonces tenemos Tiatira, luego Sardis, Filadelfia y finalmente la iglesia de Laodicea. Ahora, estas 7 iglesias, como mencioné, representan 7 periodos de la historia de la iglesia. Y es interesante notar lo que dicen los eruditos no adventistas, no solo los adventistas, en cuanto a cuál periodo representa cada iglesia. Prácticamente todos los eruditos que creen que las iglesias representan periodos enseñan que la iglesia de Éfeso representa la época apostólica, es decir, la iglesia de los apóstoles. Todos concuerdan de que la iglesia de Esmirna representa la iglesia perseguida por los emperadores romanos, que sería en el siglo II y III. Todos concuerdan que la iglesia de Pérgamo representa el periodo cuando la apostasía entró a la iglesia durante el periodo de Constantino, el emperador Constantino. Es decir, aquí estamos en el siglo I, aquí estamos en el siglo II y III, aquí estamos en el siglo IV hasta el principio del siglo VI. Todos concuerdan que la iglesia de Tiatira, que menciona a la ramera Jezabel, representa el periodo de dominio papal, que duró por 1260 años. Todos concuerdan que la iglesia de Sardis representa la iglesia de la Reforma Protestante. Ahora, lo interesante es, hasta este momento los comentaristas están de acuerdo en cuanto a qué periodo representa esto. Éfeso, los apóstoles; Esmirna, la iglesia perseguida por los emperadores; Pérgamo, la apostasía que entró en los días de Constantino; Tiatira, la iglesia papal; Sardis, la iglesia de la Reforma Protestante. Pero cuando llegan a Filadelfia y Laodicea, son muy generales, como que no consiguen un periodo cuando se cumplen estas dos iglesias. Sí saben que son iglesias que representan el tiempo del fin, pero no pueden conseguir algún evento histórico al cual aplicar estas últimas dos iglesias. Ahora, los adventistas sí tienen bien claro qué periodos representan estas dos iglesias. Por ejemplo, nosotros sabemos que la iglesia de Laodicea representa ¿cuál iglesia? La iglesia adventista, nuestra iglesia, y no lo decimos con orgullo, porque es una iglesia tibia, que Jesús dice que si no se calienta o se enfría, la va a vomitar de su boca. Ustedes saben que no hay nada peor que trabajar allá en el calor y entonces entrar con una sed terrible y tomarse un vaso de agua tibia. ¡Uf! Es horrible, mejor no tomar agua.
¿verdad? Pero así es la iglesia de Laodicea, la iglesia adventista. Es decir, que la iglesia de Filadelfia tiene que estar ubicada ¿dónde? Después del periodo de dominio papal, después de la Reforma Protestante e inmediatamente antes del surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día. Y nosotros siempre hemos interpretado que la iglesia de Filadelfia representa el movimiento de los milleritas. ¿Han oído hablar de Guillermo Miller? Uno de los problemas que tenemos en la iglesia adventista actual, creo yo, es que nosotros estamos bautizando muchas personas que no conocen la historia de la iglesia adventista. A duras penas estudiamos con la gente la fe de Jesús, y la fe de Jesús no le da a la gente nada sobre profecías, nada sobre el santuario y nada sobre la historia de la iglesia adventista. Y la gente se une conociendo muy someramente las doctrinas, porque son unas pocas preguntas, se unen a la iglesia, pero no saben cuál es nuestro patrimonio, no saben cuál es nuestro trasfondo histórico, y tampoco conocen lo que nos hace adventistas, que es nuestro mensaje profético y que es nuestro mensaje del santuario. Eso es lo que nos hace especiales como pueblo. Muchas otras iglesias guardan el sábado. Muchas otras iglesias enseñan que hay que cuidar el cuerpo. Los mormones son muy estrictos en sus hábitos de salud. Hay iglesias que enseñan que los muertos no saben. Los testigos de Jehová enseñan que los muertos no saben nada. Es decir, todas las doctrinas de la iglesia adventista las comparten algunas otras iglesias, con la excepción de nuestro mensaje profético y nuestro mensaje del santuario. Allí somos nosotros adventistas únicos en su género, pero estamos metiendo un montón de gente a la iglesia que desconoce el santuario, desconoce eventos finales, desconoce inclusive el espíritu de profecía y desconoce la historia y el patrimonio de la iglesia adventista. Nosotros necesitamos una reforma en este asunto. Necesitamos en realidad instruir a la gente en cuanto al patrimonio de esta iglesia, para que se sientan orgullosos de pertenecer a esta iglesia y saber que no es una iglesia cualquiera, que es la iglesia remanente que Dios escogió para compartir su mensaje con el mundo en estos últimos días. Ahora entonces, la iglesia de Filadelfia sería la iglesia que viene inmediatamente antes de ¿qué? Antes del surgimiento de la iglesia adventista. Ahora, ¿saben lo que significa la palabra Laodicea? La palabra Laodicea significa el pueblo del juicio o juzgando al pueblo. Es decir, la iglesia de Laodicea es la iglesia cuando se está haciendo ¿qué cosa? Es cuando se está haciendo el juicio. La iglesia de Filadelfia debe ser la iglesia inmediatamente antes de la iglesia cuando se está realizando la obra del juicio. Es decir que, y esto es muy importante, la cronología, la iglesia de Filadelfia es la iglesia que queda entre el periodo papal y la Reforma Protestante y cuando comienza el juicio. Y la iglesia adventista, como les menciono, siempre hemos creído que la iglesia de Filadelfia representa el movimiento de Guillermo Miller, el movimiento entre 1798 y 1844, cuando proclamaron el mensaje central era: la hora de su juicio ha llegado. Es decir, anunciaron que iba a comenzar ¿qué cosa? El juicio. Qué interesante que la iglesia de Filadelfia es la que anuncia que va a comenzar el juicio, y la última iglesia es la iglesia del juicio. ¿Están conmigo? Ahora, todo esto puede parecer académico y es un poquito teórico, pero a medida que nos vamos metiendo en este asunto, vamos a encontrar cosas muy importantes en cuanto a los problemas de adoración que tenemos actualmente en la iglesia. No hay mayor conflicto en la iglesia adventista hoy que conflictos sobre el asunto de la adoración. Controversias y peleas en la iglesia sobre cómo hacer el culto. Y ustedes lo saben, porque ustedes vienen de lugares a donde tienen este tipo de problemas. Si ustedes quedan aquí y se mantienen aquí durante todo el seminario, ustedes van a ver por qué estoy dando este trasfondo. Algo pasó durante el periodo de esta iglesia
allá antes de 1844. Y hoy nosotros estamos cosechando los frutos de lo que pasó allá. Ahora, ¿está claro? Ok. Ahora vamos entonces a estudiar el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 3. Ya que tenemos el marco histórico, va a ser más fácil. Y hoy vamos a estudiar lo que dice la Biblia esta mañana, y esta tarde vamos a estudiar sobre lo que dice el espíritu de profecía. Apocalipsis 3, y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 7. 3 y el versículo 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Quién es el santo y el verdadero? Jesús. Jesús, muy bien. Está hablando aquí Jesús. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Qué tiene Jesús? La llave de David. Tiene la llave de David. Es decir, que Jesús en su mano tiene la llave de David. Y luego dice, ¿para qué se usa una llave? Abrir o cerrar. Para abrir y para trancar, ¿verdad que sí? Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pregunta: durante el periodo de la iglesia de Filadelfia, ¿se iba a abrir algo con la llave? Sí. ¿Se iba a cerrar algo con la llave? Claro que sí. Así que dice, abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Durante el periodo de Filadelfia, algo se iba a abrir con la llave y algo se iba a cerrar con la llave. Ahora la pregunta clave es, ¿qué es lo que se iba a abrir y qué es lo que se iba a cerrar? Bueno, sigamos leyendo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Ahora sabemos qué fue lo que abrió la llave. ¿Qué fue lo que abrió la llave? La llave abrió una puerta, ¿verdad? ¿Y qué hizo con otra puerta? La cerró, porque dice que la llave abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno ¿qué? Abre. Es decir, esa llave abrió una puerta y la llave cerró otra puerta, y es la llave de David. Así que dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede ¿qué? Cerrar. ¿Iba a haber gente que iba a tratar de cerrarla? Da la impresión de que sí. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y luego el versículo 9 tiene algo muy interesante. En esta iglesia, en la iglesia de Filadelfia, la palabra Filadelfia significa amor fraternal. En esta iglesia hay un grupo que tiene un nombre muy interesante. Dice en el versículo 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Es decir, en esta iglesia está presente ¿qué cosa? La sinagoga de Satanás. A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, que en la iglesia de Filadelfia hay un grupo en esa iglesia que se conoce como la sinagoga de Satanás. Ahora, la pregunta que queremos hacer es esta. ¿Cuál es esa puerta que se abre con la llave durante el periodo de la iglesia de Filadelfia? ¿Y cuál es la puerta que se cierra durante el periodo de la iglesia de Filadelfia? Porque hemos visto que tiene ¿qué cosa? En la mano la llave de David. Esa llave abre una puerta y esa llave cierra otra puerta. La clave es ¿cuál puerta es la que esa llave abre? Bueno, para contestar esa pregunta tenemos que volver a un pasaje del Antiguo Testamento.
porque esta idea de la llave de David viene del Antiguo Testamento. Así que vamos al libro de Isaías, el capítulo 22. Isaías, el capítulo 22. Y vamos a leer empezando en el versículo 20. En realidad esta profecía de la iglesia de Filadelfia es una profecía mesiánica. Noten lo que dice Isaías 22 y el versículo, empezando en el versículo 20. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Ahora escuchen bien lo que dice. Y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte. Talabarte es un cinturón, es decir, va a ser vestido con un manto y se le va a poner un cinturón. Y dice, y entregaré en sus manos tu potestad. Interesante. Será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Ahora, ¿cuál es el cuadro que tenemos aquí? Dice que hay un individuo a quien se le va a poner ¿qué cosa? Se le va a poner un manto y se le va a poner ¿qué más? Un cinturón, y se le va a entregar ¿qué cosa? En sus manos se le va a entregar la potestad. Esa palabra potestad tiene que ver con gobernar y con reinar. Es decir, se le va a entregar el poder, el derecho a gobernar, el derecho a reinar. Es decir, que cuando lo vistan con el manto y le pongan el cinturón, el propósito es que él va a adquirir un reino, él va a recibir potestad, la capacidad de gobernar. No olviden eso, porque todo esto es importante para lo que vamos a estudiar en unos momentos. Versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David. Ahora vemos de dónde viene esa idea de la llave en la iglesia de Filadelfia. Viene de Isaías, el capítulo 22. Dice, pondré la llave de la casa de David. Ahora paremos un momentico allí. ¿Qué era David? Así que si van a poner la llave de la casa de David sobre él, significa que él va a ser un ¿qué? Él va a ser un rey. Y cuadra con la idea de que se le va a dar, cuando se le vista, se le va a dar ¿qué cosa? Poder o potestad, la habilidad de gobernar. Así que dice, y pondré la llave de la casa de David, pero ahora viene un detalle muy interesante, sobre su hombro. ¿Quién pone una llave en un hombro? Yo he visto gente con una llave en una cadena alrededor del cuello. He visto gente con una llave en un llavero, una llave en un bolsillo, pero una llave en el hombro. ¿Qué es eso de una llave? Está rarísimo. En un momento vamos a ver qué significa esto. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Y qué va a hacer con la llave? Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Es decir, cuando se le vista y vaya a recibir potestad, con la llave él va a abrir una puerta y va a cerrar otra. Y nadie puede abrir la que cerró, ni puede cerrar la que abrió. ¿Está claro? Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 23. Y lo hincaré. ¿Cuán seguro va a ser el reino que va a recibir y va a establecer cuando abra la puerta? Dice, lo hincaré como clavo en lugar firme. Y será por asiento de honra. En realidad la palabra asiento en el hebreo es la palabra trono. Dice, y será por trono de honra a la casa de su padre. ¿Cuán seguro iba a ser su potestad cuando recibiera su potestad, cuando se abriera la puerta? Dice, lo hincaré como ¿qué? Como clavo en lugar firme. Es decir, su reino iba a ser un reino absolutamente estable y seguro. ¿Están captando el cuadro aquí? En Isaías 22, de donde viene este panorama. Es decir, tiene la llave de David sobre su hombro, va a abrir una puerta y va a cerrar otra puerta, y va a entrar a la puerta para recibir ¿qué cosa?
Se le viste para recibir poder, reino y potestad. Y cuando recibe ese reino, esa potestad, el reino va a ser absolutamente ¿qué? Seguro y firme. Y dice que va a ser padre a los moradores de Jerusalén. Ahora, hablemos un poco más sobre este asunto de la llave que se coloca sobre el hombro. Vamos a Isaías 9. ¿Qué es esto de la llave que se coloca sobre el hombro? Isaías, el capítulo 9 y el versículo 6. Es un texto muy bien conocido, lo leemos en la época de Navidad. Pero el texto en su contexto no está hablando primordialmente del nacimiento, aunque sí tiene que ver con el nacimiento, pero el enfoque es el reino futuro del Mesías, como vamos a ver en versículo 7. Noten Isaías 9 y el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y ahora un detalle muy importante. Y el principado sobre su hombro. ¿Qué estaba sobre el hombro en Isaías 9, en Isaías el capítulo 22? La llave. La llave. ¿Y aquí qué es lo que tiene sobre el hombro? El principado. En inglés, la traducción es más fiel en inglés. And the government will be upon his shoulder. Es decir, ¿qué es lo que va a tener en el hombro? El gobierno o el reino, el derecho a gobernar. ¿Tiene algo que ver la llave sobre el hombro con el reino sobre el hombro? Claro que sí. Es decir, la llave sobre el hombro significa que va a adquirir un reino, va a tener el reino sobre los hombros. Y luego sigue diciendo, ahora escuchen bien, el principado o el gobierno sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora escuchen el versículo 7. Cuando él tenga el principado sobre su hombro o el gobierno sobre su hombro, él va a establecer un reino eterno de extensión universal. Note lo que dice el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. ¿Qué es lo que va a adquirir él? Un imperio que, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Es decir, va a establecer un reino ¿qué? Universal. Y un reino de paz. Y lo va a tener sobre el hombro. Y luego, pero fíjense cómo establece ese reino. Dice, confirmándolo ¿en qué? En juicio, vamos a poner esa palabra aquí, y en justicia. Ahora, la palabra juicio en hebreo es la palabra mishpat. Y la palabra justicia es la palabra sadak. Voy a poner eso por ahora porque son términos muy importantes. ¿Cómo iba a establecer el reino? Dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cómo es que va a establecer el reino? ¿Cómo es que lo va a tener sobre el hombro? A través de un juicio y a través de ¿qué? A través de justicia. Ahora, permítanme leerles aquí la definición que da el léxico de Gesenio. Es un léxico muy importante sobre el significado de palabras del Antiguo Testamento. A ver si puedo conseguir aquí el significado de esa palabra. Significa juicio, esta es esta palabra mishpat, significa juicio, acto de decidir un caso, un tribunal, un trono de juicio, un proceso judicial, un procedimiento judicial, litigación, un caso, ejecución del juicio, decisión del juicio,
Es decir, que la palabra mishpat significa hacer una obra de ¿qué? Hacer una obra de juicio. ¿Cómo va a establecer su reino? Haciendo una obra de juicio. La palabra justicia, la palabra sadak, es la mismita palabra que se usa en Daniel 8:14, que se traduce hasta 2300 días y el santuario será purificado. La palabra purificado es la palabra sadak. Y yo pregunto, ¿tiene algo que ver Daniel 8:14 con juzgar? Amén. Claro que sí. Todos sabemos, los adventistas que hemos estudiado, que Daniel 8:14, cuando dice hasta 2300 días el santuario será purificado, significa en 2300 días el juicio va a comenzar. En otras palabras, estas dos palabras dicen la forma en que Él va a establecer su reino. ¿Cómo es que va a establecer su reino? ¿Lo va a establecer con armas de guerra? ¿Metiendo tiros y usando la ametralladora para matar a todo el que no esté de acuerdo con Él? No, va a establecer y confirmar su reino haciendo un juicio. Dice que lo va a establecer y confirmar a través de una obra de juicio. Así va a adquirir su potestad. Así que yo pregunto, Él abre la puerta con una llave y entra dentro de la puerta porque va a adquirir su ¿qué? Va a adquirir su poder o va a adquirir su reino. ¿Y cómo va a adquirir su poder o su reino? Lo va a adquirir haciendo una obra de juicio y de justicia. Es decir, va a adquirir su reino en un proceso judicial. ¿Están conmigo? Ahora, quiere decir entonces que en la iglesia de Filadelfia, este personaje que resulta ser Cristo Jesús, porque es el verdadero, el testigo fiel y verdadero, en la iglesia de Filadelfia se va a abrir una puerta, se le va a vestir a Él con un manto, se le va a poner un cinto, y el Señor Jesucristo va a entrar luego por una puerta que abre con una llave. ¿Y para qué va a entrar allá? Para hacer una obra de juicio. Y a través del juicio, ¿qué es lo que va a lograr? Va a lograr adquirir su reino y su potestad. ¿Y será un reino de qué clase? Será un reino eterno. ¿Está claro en su mente? Ahora, si quieren mucho más información, el libro. Porque en realidad yo les estoy dando solamente para que puedan comprender, les estoy dando el panorama, pero allí hay muchos versículos, citas, etcétera, en la pie de página que sostienen lo que estoy mencionando. Lo que quiero que recuerden entonces es que después del periodo de dominio papal y la reforma protestante, y antes de iniciar el juicio, en la iglesia de Filadelfia, el Señor Jesucristo tenía una llave, se le vistió con un manto y se le puso un cinto, que dicho sea de paso, en realidad son las vestiduras de un sumo sacerdote en el día de expiación. En el día de expiación, el sumo sacerdote se ponía un manto de lino y un cinturón de oro. Es decir, que esto está apuntando es al día de expiación. Y entonces Jesús va a abrir una puerta, entrar, y el propósito es hacer una obra de juicio para que pueda adquirir su reino, y su reino será de extensión universal como resultado de hacer el juicio. Ahora necesitamos hacernos la pregunta, ¿cuál puerta es esta? Ya hemos visto los simbolismos y todo, pero ¿cuál puerta es la puerta que se iba a abrir? Bueno, vamos a poner aquí. En el santuario había ¿cuántas puertas? 3. Había 3 puertas en el santuario. La primera puerta daba, ustedes saben que alrededor del santuario estaba la congregación, ¿verdad? Y entonces para entrar al atrio había una ¿qué? Una puerta, en realidad una cortina en el tabernáculo, pero luego en el templo de Salomón era una puerta. Se entraba por una puerta y estaba uno en el atrio. ¿Y cuál era el mueble principal en el atrio? El altar del sacrificio. ¿Qué representaba el altar del sacrificio? Representaba la muerte de Cristo. Y luego entonces entraba uno al atrio y llegaba ya
templo en sí, y entonces había otra puerta, y esa puerta llevaba ¿a dónde? Llevaba al lugar santo. ¿Cuándo entró Jesús al lugar santo? Cuando ascendió al cielo, ¿verdad? Cuando comenzó su obra intercesora en el santuario, entró al lugar santo. Y luego entonces sigue uno por el lugar santo y entonces llega a la tercera puerta, y esa es la puerta del lugar santísimo, que conduce del lugar santo al lugar santísimo. Ahora la pregunta clave es, ¿cuál de estas tres puertas es la puerta que abrió Jesús con la llave de David? Pregunta, ¿puede ser la primera puerta? No, ¿saben por qué no? Le doy una razón nada más. Hay varias razones que doy en el libro, pero una razón y con esa basta. Jesús murió ¿durante cuál iglesia? Durante la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, murió Jesús, ¿sí o no? ¿Cuándo comenzó Jesús a interceder? ¿Cuándo ascendió al cielo y entró al lugar santo? Cuando ascendió. ¿Todavía estamos en la misma iglesia? Sí, es decir, la muerte en el atrio y la ascensión al lugar santo sucedieron durante el periodo de la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Pero la llave que abre esta puerta es ¿en cuál iglesia? La sexta iglesia, hacia el final de la historia de la iglesia. Es decir, no puede ser ni la primera ni la segunda puerta, pues la primera la abrió Cristo cuando entró a morir, y la segunda la abrió Cristo cuando entró al lugar santo para interceder. Pero esta puerta se abre es en la sexta iglesia, al final de la historia de la iglesia. Así que tiene que ser ¿cuál puerta? Tiene que ser la tercera puerta. La puerta que conduce ¿a dónde? La puerta que conduce al lugar santísimo. Ahora, vamos a un texto muy importante. Apocalipsis, el capítulo 11. ¿Sí estamos bien hasta ahora? Sí. Si tienen alguna pregunta, si no está claro, levanten la mano y pregunten, porque vamos paso a paso y quiero que quede esto absolutamente claro. El día del Pentecostés. ¿Ok? El día del Pentecostés, a Jesús lo vistieron como el sumo sacerdote, con todos sus adornos, etcétera. En el día de expiación ya el sumo sacerdote se ponía sencillamente un manto de lino con un cinturón de oro, que es lo que se describe en el mensaje a Filadelfia. Ahora, noten Apocalipsis 11 y el versículo 19. Muy interesante este versículo. Déjenme darle un poquito de contexto. Apocalipsis también habla de 7 trompetas. Y los adventistas hemos creído, y yo creo que es correcto, aunque algunos hoy en día están tratando de decir que las trompetas son futuras y que tienen que ver con meteoritos y asteroides cayendo a la Tierra y todo eso. No creo nada de eso. Yo creo tradicionalmente que la interpretación es correcta, que las 7 iglesias y las 7 trompetas representan la historia de la iglesia. Las 7 trompetas representan más o menos los mismos periodos que las 7 iglesias. Ahora, el texto que vamos a leer, escuchen bien, el texto que vamos a leer se está realizando en el momento de la sexta trompeta. Entonces, esto debe ser cuando comenzó la historia de la iglesia cristiana, o ya al mismo tiempo que la sexta iglesia. Puede ser al mismo tiempo de la sexta iglesia, ¿verdad que sí? Sexta trompeta, Filadelfia, se abre una puerta. Sexta trompeta, vamos a encontrar que también se abre una puerta. Y vamos a ver cuál puerta es. Apocalipsis 11 y el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ahora necesito decirles algo en cuanto a esa palabra templo. La palabra templo, hay 2 palabras en el Nuevo Testamento que se traducen templo. Una es la palabra hieron, y esa nunca se usa en el libro de Apocalipsis, se refiere a todo el templo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Es decir, la palabra hieron significa todo el templo. Pero
La palabra naos se usa 15 veces en el libro de Apocalipsis y en todas las veces se refiere al lugar santísimo del templo. Es decir, cuando usted encuentra la palabra templo en Apocalipsis, está hablando del lugar santísimo. No está hablando de todo el templo, sino de un lugar del templo, el lugar santísimo. Y eso está muy claro porque seguimos leyendo. Dice, y el templo de Dios fue abierto, lo cual significa que tiene que haber estado ¿qué? Lógico. Si fue abierto, pues tiene que haber estado cerrado. ¿Y con qué fue que lo abrió? Sexta trompeta, sexta iglesia, el mismo marco histórico. ¿Y qué se vio cuando se abrió el naos, cuando se abrió el templo? Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿En qué apartamento se encontraba el arca del pacto? Entonces, ¿cuál es la puerta que se habla durante el periodo de la sexta trompeta y la sexta iglesia? La puerta del lugar ¿qué? Santísimo. ¿Y qué se hacía en el lugar santísimo? Una vez al año, al final del año, ¿qué es lo que hacía? El día de expiación, que era el día del juicio. Cuando los pecados eran purificados del santuario. ¿Y qué pasaba con todo aquel que no simpatizaba con la obra que se hacía en el lugar santísimo? Sería cortado de medio del pueblo, destruido, dice. Es decir, que el día de expiación era el día del juicio para Israel, cuando se separaban a los fieles de los infieles. ¿Sí, hermano? Sí, estamos leyendo 11:19, ¿verdad? 11:19. Pero en el 15, antes del 15, ahí es donde comienza la séptima trompeta. Sí, pero lo que pasa es, y no tengo tiempo en realidad de entrar en la estructura del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no está escrito en orden cronológico. El 11:19 en realidad es la introducción de la segunda mitad del libro. Es decir, que el 11:19 no viene después del 11:15, sino que es un evento que sucede antes del 11:15. Y lamentablemente no tengo en realidad tiempo de estudiar la estructura. Estoy convencido plenamente de que al menos que nosotros comprendamos la estructura de Apocalipsis, cómo fue organizado, nunca vamos a poder entender el libro. Porque en realidad el 11:19 comienza en 1844 y entonces lo que viene después tiene el propósito de relatar todos los eventos que se realizan culminando finalmente con la segunda venida de Jesús. Así que la respuesta corta es que el 11:19 no viene después en tiempo del versículo 15. Ok, ahora dice entonces, y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora, lo que quiero que notemos entonces aquí es que aquí dice que en la iglesia de Filadelfia, la iglesia número 6, se abre una puerta con la llave de David. Y el que abre la puerta, le ponen un manto, le ponen un cinto, y él va allá adentro para adquirir ¿qué cosa? Para adquirir poder o potestad o un trono. Y el reino que recibe es ¿qué? Es universal, eterno. ¿Y cómo lo adquiere? Haciendo una obra de juicio, justicia y juicio, mishpat y sadak. Y entonces después de eso tiene un reino eterno. La sexta trompeta, que es la misma secuencia, número 6, nos dice cuál puerta fue la que se abrió. Porque dice que el templo fue ¿qué? Abierto, lo cual significa que tiene que haber estado cerrado antes. Fue abierto y ¿qué se vio dentro de la puerta? Se vio el arca del pacto. Entonces, ¿cuál fue la puerta que abrió el Señor Jesús con la llave en la iglesia de Filadelfia? La puerta que conducía al lugar santísimo del santuario. ¿Vamos bien? Ahora quiero ir a 2 profecías más. Tenemos, hay que terminar a las 20, ¿verdad? Ok. Entonces damos un break de 10 minutos y volvemos. Ahora quiero que vayamos a Daniel 7. Todas estas profecías compaginan. Daniel el capítulo 7. Y no lo vamos a leer todo, solamente quiero que entiendan la secuencia.
la secuencia de eventos. En Daniel 7 tenemos un león. ¿Qué representa el león? Babilonia. Luego tenemos un oso. ¿Qué representa el oso? Medo-Persia. Luego tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Luego tenemos un dragón o una bestia terrible que representa Roma. Y luego al dragón le salen 10 cuernos. ¿Qué representan los 10 cuernos? Representan las divisiones del Imperio Romano. Y luego, ahora escuchen bien, y luego en medio de los 10 cuernos se levanta un cuerno pequeño que gobierna por ¿cuánto? 1260 años, ¿correcto? ¿A qué fecha nos lleva esto? 1798 es la fecha cuando terminan los 1260 años, cuando fue llevado cautivo el Papa. Ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Es decir, que ya el dominio del cuerno pequeño termina en 1798. Y ahora yo pregunto, inmediatamente después de hablar de los 1260 años de dominio del cuerno pequeño, ¿qué es lo que se relata en Daniel 7? Vamos a Daniel 7, 9 y 10 para que vean algo muy interesante. Daniel, el capítulo 7 y el versículo 9 y el versículo 10. Yo pregunto, ¿estamos aquí más o menos paralelos a lo que tenemos aquí? Es decir, esto sería el periodo de la iglesia ¿de qué? De Tiatira. El periodo de dominio papal, Tiatira. El dominio del cuerno pequeño. Ahora, fíjense, Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y ahora escuchen bien. Y se sentó un anciano de días. Que se colocan tronos. ¿Y qué pasa con el anciano de días? Se sienta. ¿Quién es el anciano de días? El anciano de días es Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Pregunta, ¿el trono se está moviendo? Sí, claro que se está moviendo, tiene ruedas, ¿verdad que sí? Se está moviendo. Ahora dice que el Padre se sentó. Si se sentó es porque antes estaba ¿qué? Estaba parado, estaba en otra parte. Es decir, el trono viene con sus ruedas y entonces el trono se coloca y entonces ¿qué hace el Padre? El Padre se sienta. La pregunta clave es ¿de dónde vino? Tiene que haber venido de alguna parte. Ahora, sigamos leyendo. ¿Para qué vaya? Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Escuchen bien ahora. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuándo comienza el juicio? ¿Tiene que ser después de qué fecha? ¿Después de qué fecha tiene que comenzar el juicio? Después de 1798. Porque habla del dominio del cuerno pequeño y luego entonces dice, viene el anciano de días, se sienta y los libros se abren y comienza el juicio. El juicio comienza después de 1798. ¿Vamos bien? Ahora vamos a los versículos 13 y 14. Primero se mueve el Padre, entra el Padre allá. No olviden estos detalles porque en nuestra sesión de la tarde vamos a hablar del panorama que presenta el Espíritu de Profecía. Ahora estamos hablando es de lo que dice la Biblia. A la tarde vamos a ver que lo que dice la hermana White está en perfecta armonía con lo que enseña la Biblia. Versículo 13, después que entra el Padre, ahora se va a mover ¿quién para allá? Se va a mover Jesús para donde fue el Padre. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Y vino hasta dónde? Que vino hasta el anciano de días.
y le hicieron acercarse delante de él. Es decir, ahora entra el Padre en este trono con ruedas, el trono se coloca y el Padre se sienta y los libros se abren. Y luego entonces dice que los ángeles traen ¿a quién? Al Hijo del Hombre, a Jesús, a donde estaba el anciano de días. ¿Y con qué propósito va Jesús allá? ¿Para qué? Para recibir poder. Interesante, versículo 14. Y le fue dado, ¿qué estudiamos en Isaías? ¿Para qué fue allá? Para hacer justicia y juicio. ¿Para qué fue? Para recibir un ¿qué? Un reino. Ahora escuchen, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Están viendo la secuencia? En las iglesias, la puerta abierta es ¿en cuál iglesia? La número 6, después del dominio papal. ¿Verdad? En las trompetas, ¿cuándo se abre la puerta del lugar santísimo? En la trompeta número 6, que es después del dominio papal. Y en Daniel el capítulo 7, ¿a dónde es que cuándo es que se convoca el juicio? Después del periodo de ¿qué? De dominio papal.